Buenos días, José, ¿cómo está? Buenos días, Miss. ¿Cómo están, chicos? Ahí todo bien, Miss. ¿Y usted cómo va? Pues bien, bien, gracias. Consulto, ¿ya les anunciaron quién fue el ganador? No. ¡Qué ¿Quién fue? pecado! ¿Quién fue, Fíjense, Miss? tampoco nos Dígalo. han dicho. A la... A la Yo mis, pensé- díganos, cuéntenos. En serio, se los prometo que no me han dicho tampoco. Si no, Ay, no. la primerita en contarles. A la gran. Ay, no. La verdad, qué nivel, ¿verdad? Ok, vamos a darle un momentito más a los chicos que nos hacen falta para poder iniciar. Recuerden Ok. ingresar, chicos, siempre a este enlace. La vez anterior que les dije que les compartí el enlace, pero es porque resulta que yo me había confundido y en plataforma les había colocado, si no estoy mal, creo que fue el viernes, les había colocado lo que era el enlace de primaria. Entonces me había confundido. En este caso, en el que ingresaron ahorita, siempre es el de ustedes, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ok, Miss. Entonces, este va a ser el mismo de toda la vida, de todo el año. Si no estoy mal, está en la descripción del grupo de WhatsApp. También el día viernes, si no estoy mal, ya un poquito tardecito, les compartí el enlace de la clase. Ahí están todas las clases, prácticamente desde que iniciamos hasta el momento. La única clase que literalmente no está ahí es la del día lunes de la semana pasada. ¿De acuerdo? Porque esa no la grabé, no sé por qué no la grabé. Y pues esa no la pude subir. Entonces, de lo caso contrario, todas las clases están grabadas. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que era nuestro tema del día viernes, que era sobre las transformaciones de la materia. Vamos a ir entonces en nuestra página que había quedado de tarea para ir verificando que nuestras respuestas hayan sido las correctas. ¿De acuerdo? Entonces, nos ubicamos en nuestra página 47. Por favor, todos. Y vamos a iniciar con compartir nuestros resultados. Tenemos entonces página 47. Escribe en el paréntesis la letra correspondiente a la descripción de la propiedad de la materia correspondiente. ¿Qué me puede decir cuál es el resultado que tiene? No, solo una niñita, una pequeña de primero primaria. Una pequeña de primero primaria. Chicos, ¿cuáles fueron sus resultados? No vamos a ir resolviendo. Vamos entonces. Tenemos entonces como conceptos lo que es fragilidad, masa, solubilidad, densidad, punto de ebullición y dureza. Propiedad que permite a algunas sustancias disolverse en temperatura determinada. Fragilidad, masa, solubilidad, densidad, punto de ebullición o dureza. Bueno, es. Hola, Antonio. ¿Opiniones, chicos? Yo creo que era la C. La C, excelente. Solubilidad. Voy con el siguiente. Resistencia que oponen ciertos materiales a ser rayados. Dureza. F. Vamos a ir repasando conceptos. Temperatura a la cual un líquido se convierte en estado gaseoso. ¿Cuántos cumples? 12. Mm, ¿En Creo qué que era momento? la... Ajá. Creo que era ¿cómo se llama? El punto de ebullición, ¿no? Excelente, punto de ebullición. Voy con el siguiente. Tendencia que tiene un cuerpo a fracturarse. Decimos que el cuerpo es muy Frágil. frágil. Exacto. Cantidad de masa en una sustancia por unidad de volumen. Densidad. Densidad, excelente. Y por último, claramente, cantidad de materia de un cuerpo, masa.
Si no lo tenemos, vamos resolviendo, por favor. Ok, vamos con el siguiente. Observa el siguiente, observa y responde. Tenemos entonces el peso de 2 globos. Al explotar uno, pesa el globo rosado prácticamente. ¿Es correcto afirmar que el aire es materia, aunque no se pueda ver? ¿Y por qué? ¿El aire tiene materia, chicos? No porque el Miss. aire, perdón, porque materia es todo lo que ocupa un lugar en la Tierra. Entonces, ay, no considero yo que el aire es como, no sé, no podría ni considerarlo como un estado, ¿verdad? ¿Alguien más? Vamos a definir opiniones. Pues, Miss, yo diría que, bueno, es que estoy entre que sí es y no es, pero yo diría que tal vez sí es porque si es una materia y el aire es lo que nosotros necesitamos para respirar, es el oxígeno, por decirlo así, está en todo el planeta. Exacto, ahí es donde prácticamente Adela tiene esa confusión. Así como nosotros en el estómago, en los intestinos, hay un líquido, no me recuerdo cómo se llama el líquido, pero hay un líquido donde estos están prácticamente nadando, es decir, tienen un espacio donde pueden ocupar un espacio, un lugar donde pueden ocupar un espacio. Entonces, en este caso decimos que sí, porque ocupa un espacio, así como en el globo, ¿verdad? Si nosotros inflamos el globo, pues sabemos de que adentro hay aire y está ocupando un espacio más grande el globo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque claramente ocupa un espacio y también porque el aire se puede medir. ¿De acuerdo? Si ustedes, no, con ustedes no fue. El aire también se calcula por su capacidad de oxigenar a la gente, ¿de acuerdo? En un lugar donde haya más árboles, más posibilidades de oxigenación pura existen. Entonces, al final, lo podemos medir y al ser medido, ocupa un espacio y al ocupar un espacio, es materia, ¿de acuerdo? La materia no es necesaria que nosotros la toquemos, así como el vapor. El vapor no es necesario que la toquemos y ahí está, ¿verdad? Pero la sentimos en el momento que nos deja humedad en la mano. ¿Qué se comprueba con esta experiencia? Que el aire es una materia. Que sí es materia. En este caso, entonces, ¿qué? Que los gases, exacto, que los gases, tanto así como, por ejemplo, el aire, el vapor, todo lo que sea, el humo, ¿de acuerdo? Los gases sí ocupan un espacio, ¿verdad? O sí son materia, cualquiera de las dos. ¿Estamos bien ahí? Yes. Miss. Ok, vamos con el siguiente. Analiza y responde. El deterioro de los metales producido por la acción del hombre se denomina corrosión, fenómeno que afecta a los barcos, automóviles y las construcciones metálicas expuestas en la intemperie. ¿Qué propiedades deben poseer los anticorrosivos para impedir esta reacción? 19 y 20. Vamos a ver. José, habíamos dicho que el óxido venía de dos palabras. Las páginas que vamos a trabajar es la página. ¿O a qué les suena, chicos, a todos los demás? ¿A qué les suena la palabra óxido? ¿A qué lo relacionan? Página 17, 19 y 20. ¿Cómo? Primaria. Como algún hierro. Ajá. Bien. Como algún tipo de metal, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más creen ustedes que es el óxido? 17 y 18. 16, 17, 18. 16, 17 y 18. 16, 17 y 18.
En este caso, entonces, el óxido, tal cual la palabra dice, es una reacción, ¿de acuerdo? Que tiene un ácido ante el oxígeno sobre un metal, ¿de acuerdo? Es decir, si yo le echo un químico a un metal, este va a reaccionar desde el momento en que empieza con el contacto al oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que las cosas no se oxiden? Primero y ante todo, Porque voy a hacer preguntas, ¿qué propiedades debe poseer una? ¿Qué cosas nosotros necesitamos de un anticorrosivo? Entonces, primero, que no reaccione ante el oxígeno, ¿verdad? Segundo, que se adhiera al metal, porque de nada me sirve tener un anticorrosivo si al final, en el momento en que lo echo en algún balde, en alguna ventana y no se pega, al final se va a continuar con esta corrosión. ¿Cuáles métodos propondrías para recuperar los monumentos deteriorados por la corrosión? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué podemos hacer para que estos ya no tengan esto, de que se puedan corroer? 19 y 20. En la página 17 lo encontrarás respuestas en la página 15. Chicos, fácil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ponerles un anticorrosivo sin necesidad de tanta ciencia, simplemente con colocárselos encima ya los estamos protegiendo. Yes, puedes copiar eso. Sí, puedes copiar eso. Hay algunos más que vamos a agregar, pero lo vamos a ver más adelante. Pero sí puedes copiar. Yes. Ok, chicos, entonces una vez que hayamos terminado de resolver, entonces vamos a continuar con trabajar en nuestra página número 48, 49 y 50, que es el estudio científico de la materia. En este caso, nosotros vamos a ver lo que son 3 leyes específicas de la materia, ¿de acuerdo? Que serían las leyes ponderales. Claramente se llaman de esta manera porque la masa y las sustancias participan en toda reacción química. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro cuaderno vamos a escribir leyes de la materia. Escribimos como número 1 lo que son los recuadros color, no sé por qué aquí aparece naranja, pero en mi libro son como color verde. Los 3 recuadros color verde que ustedes tienen en su libro, ¿de acuerdo? Es decir, yo se lo voy a enseñar. Por ejemplo, acá yo tengo mi libro, que me voy a quitar el dedo. Ok, entonces en este caso, prácticamente tienen en su libro estos, ¿verdad? En este verde, este otro, y en la siguiente página tienen otra, que son las 3 leyes de la materia, que son las que vamos a medio profundizar el día de hoy. Así que voy a necesitar, por favor, que los escriban en su cuaderno, o ustedes mismos pueden hacer un propio resumen de esta ley. No es escribirla tal cual, sino que la manera... Las verdes. Exacto, que ustedes lo comprendan. Son las 3 verdes. Y Dígame, Eileen. ¿sobre qué podría hacer un gran favor? ¿Puede regresar a la página? ¿Puede regresar a la otra página a la que estábamos? En la página 46. 47, perdón. Ajá. Ah, ya. Gracias. Ok, entonces, recuerden, entonces estamos, chicos, en la página 48, 49 y 50. César, ¿tienes dudas, César?
Por ejemplo, si ¿Cómo hubo vamos, un chicos? accidente, ¿cuántos vehículos estuvieron en un accidente? ¿Cuántas personas estuvieron en un accidente? Cosas que se pueden contar. Ahora, Ya le dijeron. Ya no. Muy bien, vamos a dar un poquito más de tiempo. dime, Mónica. Ya le dijeron. ¿Cómo, perdón? Ya le dijeron quién ganó. Todavía no. No, Ya tres. aquí todavía, yo creo que no se ha hecho todavía el conteo, o yo creo que todavía están en proceso de conteo. Ok, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Nosotros entonces, acá nosotros observamos lo que son las tres leyes principales y creo que la más común de todas es la ley de la conservación, ¿verdad? Creo que es la que más conocemos entre toda nuestra vida porque es la que hemos escuchado como más común, que en este caso sería entonces que la materia no se transforma, no se crea ni se deshace, prácticamente únicamente
se transforma, ¿verdad? Esta ley de la conservación o de Lavoisier, que sería entonces, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dicho de otra manera, es una reacción química. La masa de las sustancias de partida, de los reactivos, es la misma que la masa de las sustancias que obtienen los productos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros observábamos el ejemplo de los cambios químicos y los cambios físicos, acá nosotros vemos un cambio químico, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo nuevamente sobre la manzana. Cuando una manzana está verde, preciosa y hermosa para morder, ahí tenemos una situación, ¿verdad? Ahí tenemos una materia. Pero cuando la materia se empieza a pudrir, es decir, la manzana se pudre, únicamente vemos un cambio químico. La manzana no desapareció. La manzana simplemente cambió de forma. Se transformó en una manzana podrida. ¿Comprendimos eso? Creo que sí. 2, 3, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Cuando nosotros estamos cocinando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer una crema de vegetales. Podemos usar lechuga, zanahoria, huico, papas y gusquil, por ejemplo. Ok, en el momento en que nosotros los cocemos todos, todo lo que tenga que ver con su composición de materia no se cambia, simplemente se modifica la manera de presentación, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, por ejemplo, entonces cuando nosotros licuamos todo eso para hacer esa pasta, esa crema de verduras, ¿verdad? Entonces ahí están todas las verduras integradas, no cambiaron, solamente se transformaron, no desaparecieron. En el momento en que nosotros consumimos ese alimento, todo eso en nuestro cuerpo no desaparece, no es que desapareció, ¿verdad? Sino que se transformó. ¿En qué se transformó? En energía o en desechos, ¿de acuerdo? Es decir, toda materia simplemente se transforma, no se crea ni se destruye. ¿Comprendimos esta parte? ¿Qué es lo que encuentran en esa página? Es decir, por más que usted intente quemar la basura, esta Siempre va a quedar. siempre va a quedar, únicamente se transformó, ¿verdad? Cambia su forma de presentación. Ok, luego de esta tenemos entonces lo que es la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust. En este caso, esta ley nos indica entonces, siempre que dos o más elementos se combinen para formar un mismo compuesto, se hace una proporción en masa constante. ¿A qué me refiero con esto? De que esta proporción se refiere sobre todo que en el momento en que yo tenga, por ejemplo, 5 manzanas y tenga 2 litros de agua, esta proporción tiene que ser constante. En el momento en que yo las junte, ¿de acuerdo? Me va a dar una cantidad más a los 2 litros. ¿Por qué? Porque le estoy agregando las manzanas. Entonces, dependiendo de mi cantidad de manzanas, así va a subir mi agua. Es decir, es proporcional a mi masa. Entre más manzanas le ponga, más va a estar mi agua, ¿verdad? O más va a salir de fresco, por ejemplo. ¿Comprendimos esto? ¿A qué se refiere con esta parte? 2, 3, 4, 5. Que todo, o sea, ay, no sé cómo explicar. Es decir, de que todo tiene que tener una proporcionalidad. Si crece uno, crece el otro. Si va creciendo el otro tiene que seguir creciendo. Es decir, que van en una proporción constante. Puede ser que vaya creciendo o vaya disminuyendo. Y los dos tienen que ser iguales. Si uno disminuye 2 litros, el otro tiene que disminuir 2 de su masa. Por eso se dice entonces que tiene que ser una proporción en masa constante. En el ejemplo que nosotros observamos acá, claramente ya viene de cierta manera un poco definido,
con composición, numéricos y todo eso, pero eso no lo profundizamos. Entonces, acá ustedes pueden observar al final prácticamente en su libro que tenemos el azufre y el hierro y tenemos el recipiente de la cantidad de materia. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos encontrar entonces? ¿Cuánto sube uno, verdad? Si el hierro sube 5 gramos, ¿cuánto es lo que yo tengo que ponerle azufre para que su composición sea correcta? ¿Comprendimos esta parte? Sí, Miss. Vamos a poner un ejemplo más claro, más simple. En el momento en que yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a ver, un pastel, tengo que agregar una cierta cantidad de azúcar y una cierta cantidad de levadura, ¿verdad? Entre más grande sea el pastel, más levadura y más azúcar voy a agregar, claramente dependiendo del tipo de pastel, ¿verdad? Pero si yo le quito la cantidad de azúcar o le quito la levadura, su composición se modifica y ya no quedaría un buen pastel. Otro ejemplo con esta ley de proporcionalidades, cuando nosotros hacemos café, o sí, un café, ¿verdad? Entonces, para que me quede a mi gusto, tengo que tener una cierta cantidad de café al mezclarla en agua. Si yo hago café para mi hermana y el café que yo le voy a dar es del mío, entonces tengo que agregar más café a la proporción de agua. ¿De acuerdo? No voy a agregar 5 cucharadas de café y 2 gotas de agua, sino que tiene que ir proporcionado. Sube uno, sube el otro. ¿Comprendimos esta parte? Que ella haga los grupos, es decir, yo le doy la oportunidad a alguien que esa persona tome 2, 3, ¿verdad? Sí, más o menos. 2, 3. Usted imagina entonces que, vamos a poner un ejemplo que sí me gustaría que quede claro esta parte. Vamos a ver, cuando ustedes hacen gelatina, ¿de acuerdo? Piden entonces 2 tazas de agua caliente y 2 tazas de agua fría. Si yo quiero hacer gelatina para toda la comunidad, en vez de usar 2 tazas de agua caliente y 2 tazas de agua fría, tengo que utilizar 2 toneles de agua caliente y 2 toneles de agua fría. No puedo colocar 2 toneles de agua caliente y una fría, porque si no, no me sale. O viceversa, 2 de agua fría y una de caliente, porque si no, no me sale. Tiene que ir balanceado. Yo creo que esa era la palabra que nos hacía falta, que todo tiene que ir balanceado. Si crece uno, crece otro. Ok, entonces, en la última parte de estas 3 leyes, tenemos lo que es la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples, que nos indica entonces. Las leyes de las proporciones múltiples enuncia que cuando 2 elementos se combinan para más de un compuesto, las cantidades de uno de los elementos se combinan con una cantidad fija del otro, entre sí, una relación de números enteros sencillos. En este caso, entonces, esta ley de relaciones, o en este caso de composiciones, es que el azúcar, por ejemplo, no solamente se puede combinar con agua, se puede combinar con alcohol, se puede combinar con aceite, pero lo que va a modificar entonces es la cantidad de elementos que yo utilizo para endulzar el alcohol. Por ejemplo, si yo para el agua utilizo una cucharada, pero para el alcohol necesito 3, entonces ahí nosotros estamos viendo lo que es la ley de las proporciones múltiples, es decir, dependiendo del otro producto se va a modificar mi cantidad. En un vaso de agua, o en 2 vasos de agua, si yo mezclo una de sal, claramente va a quedar saladito, pero no tanto. Si echo 3 de sal, va a quedar bastante salado. En cambio, en el azúcar, yo echo con una y queda súper dulce, por ejemplo. Entonces, va a haber una variedad en la cantidad de un químico con otro químico al estar en el mismo sustrato, que en este caso sería el agua. Es decir, que todo componente químico va a tener su reacción diferente de acuerdo a su complemento en químicos. En otras palabras, yo me comporto diferente con José
y me comporto diferente con Aileen. José es un hombre, Aileen es una mujer. Yo me comporto diferente con mi exnovio que con mi novio actual. ¿De acuerdo? ¿Comprendimos esta Órale, parte? ahora sí entendí. Ah, ok. Mucho mejor, ¿verdad? A esto se refiere entonces prácticamente lo que es la ley de las proporciones múltiples. Al otro le di mucho amor y a este ya no le di nada, ¿verdad? O viceversa, a este le di todo y al otro ya no le di nada. Entonces, con esto, chicos, terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Por el momento es únicamente eso. Les recuerdo entonces el día de mañana traen su libro de química y de biología para poderles calificar junto con sus cuadernos. O bueno, mejor solo tráiganme el cuaderno y libro de química, ¿de acuerdo? El día de mañana, solo cuaderno y libro de química. Ok. Ok, muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el día viernes. No, perdón, nos vemos nuevamente más tardecito en biología, chicos. Fue un gusto, nos vemos.